Fue donde quedamos la semana pasada, pero voy a leer un poco para recordar en qué estábamos. Dice, un cuerpo con muchas partes. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros que son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por el mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte de este cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada una parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería si el cuerpo tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo humano nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Bueno, hermanos, hasta ahí estuvimos estudiando la semana pasada. Recordemos un poco lo que estaba sucediendo. Recuerden que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto una serie de respuestas acerca de unas preguntas que ellos le habían hecho. Además, Pablo está atacando muy directamente, hermanos, los veo a todos distraídos, por favor concéntrense. Además de eso, Pablo está atacando una serie de conductas que hay en medio de la iglesia que no son apropiadas. Hemos visto hace 2 clases anteriores por medio del pastor Haider que era una iglesia que era muy rica en dones, pero que además esos dones estaban siendo mal utilizados. Algunos estaban siendo para querer resaltar, otros estaban siendo para querer mostrar que un don era mejor que otro, que había cierto grado de importancia entre ciertos miembros de la congregación, algo muy lejos de la realidad, y es lo que Pablo está atacando. Luego comienza a mostrar cómo la unidad del cuerpo de Cristo exige de alguna manera de que todos seamos diferentes. La diversidad de personas que hay aquí en medio de la congregación es algo fortuito, es algo creado por el mismo Señor, con la intención de que cada uno de nosotros vaya haciendo crecer el cuerpo de Cristo con el don que el Señor le ha dado. Por eso coloca el Señor los ejemplos que hay aquí. Si todos fuésemos ojos, entonces ¿cómo oiríamos? O si el cuerpo fuera un solo miembro, ¿cómo podría funcionar bien? No habría ninguna forma, ¿verdad? Por eso que habían judíos, algunos son judíos, otros son gentiles, unos esclavos, otros libres, porque no importaba la condición en la que estaban, todos cumplían un propósito y todos tenían una función fundamental en medio de la iglesia. El hecho de que unas fuesen más evidentes que otras hacía que estas personas que tenían esos dones, como vamos a ver más adelante, entrando un poco en el detalle, pues no va a ser hoy, pero lo habla la misma carta, de que algunos de los que tenían don de lenguas pues querían como resaltar porque era un don visible delante de la congregación, mientras que otros que tenían dones que no eran tan visibles eran de alguna manera vistos como menos. Entrando ya en contexto, comencemos desde el versículo 22. Dicen, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideremos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes que son más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Vamos a trabajar en estos versículos del 22 al 24. Entonces, como les estaba comentando ahorita, el contexto era que algunas personas querían sobresalir y buscaban resaltar por encima de otras, pero el ejemplo que está utilizando Pablo aquí es un ejemplo muy práctico a todos nosotros, porque las partes de nuestro cuerpo que quizás a los ojos normalmente puedan ser las menos honorables, son las que nosotros como hombres, como seres humanos, nos enfocamos más en guardar.
son las partes que nosotros más cuidamos, son las partes que dejamos que no son tan visibles. Entonces, en medio de la iglesia, le ponía ahorita el ejemplo del don de lenguas. El don de lengua era un don que tenía, digamos que cierto estatus, se le había dado cierto estatus en medio de la iglesia y ese era uno de los dones que más sobresalían porque, recuerden hermanos, lo que había ahí era desorden y eso es lo que Pablo estaba atacando, mientras que aquellos hermanos que no tenían un don visible delante de la congregación eran esos hermanos que de alguna manera eran rechazados, que de alguna manera no eran tan bien vistos y si nosotros lo traemos a colación el día de hoy en comparación con la iglesia, porque como oraba ahorita el hermano Moisés, esto no solo aplicaba específicamente para los corintios, eso aplica para nosotros, para nuestra vida el día de hoy. Y un ejemplo muy claro es los pastores. Pastor Juan tocaba ese ejemplo la semana pasada y los pastores son un don dado para la iglesia. Los pastores no son los dueños de la iglesia, los pastores no son las personas más importantes de la iglesia, los pastores no son aquellos que utilizan el gobierno para su beneficio personal. Los pastores son un don dado para la iglesia y el hecho de que varios de los pastores estemos aquí enseñando no nos da a nosotros, o mejor dicho, no me da a mí una posición de superioridad sobre ustedes. Tengo una posición de responsabilidad delante del Señor diferente de la de ustedes, es muy diferente que yo soy superior a ustedes. Por ejemplo, un ejemplo que estudiaba muy claro y que podíamos ver, que también estuvimos estudiando hace unas semanas, es los hermanos que de alguna manera no son tan visibles, pero tienen una responsabilidad dentro de la congregación, tienen esa misma importancia que el pastor dentro de la congregación. El hecho de que el pastor, el ujier, el maestro sean los que se vean no quiere decir que aquel hermano que siempre está atento a los hermanos que nos vinieron, aquel hermano que siempre está saludando a los demás, aquel hermano que ayuda en la biblioteca, son hermanos que no son tan visibles dentro de la obra de alguna manera, pero no quiere decir eso que son menos importantes, porque si esos hermanos no estuvieran, el cuerpo de Cristo estuviera cercenado. Recuerden que estamos hablando de la unidad del cuerpo, lo que quiere decir que si a mí me falta un brazo, yo puedo subsistir, pero si me falta ese brazo, mi cuerpo no funciona completamente, porque el brazo izquierdo tendría que hacer una doble labor. Si a mí me falta un ojo, pues yo podría ver, pero de alguna manera mi cuerpo no funcionaría correctamente, porque el otro ojo tendría que hacer un doble esfuerzo para poder mantenerse. Eso pasa en medio de la congregación. Aquí no puede pasar de que, bueno, el hermano Leonardo no necesita de la hermana Marta, o la hermana Marta no necesita de la hermana Livia no necesita del hermano Yair, el hermano Yair no necesita del hermano Alberto. No, todos nos necesitamos unos de otros. Y si uno de nosotros no cumple la función que debe cumplir en medio de la congregación, está yéndose en contravía del mandato bíblico, porque el mandato bíblico es: estoy a disposición, lo que sé hacer, lo que el Señor me ha dado, lo pongo para mis hermanos. Por ejemplo, aquí hay personas que la manera con la que sirven a la iglesia es que sacan todas las copias del instituto bíblico, sacan todas las copias del material que nosotros necesitamos para trabajar. Puede que nunca nadie sepa quién es ese hermano, puede que nunca nadie lo vea aquí en el púlpito, nunca nadie lo vea en una consejería, pero no quiere decir que su don o sí, lo que él está aportando al cuerpo de Cristo no sea práctico. Entonces no por esa razón vamos a, bueno, tú eres el de las copias, tú te quedas allá porque nadie te ve. No, es una responsabilidad muy importante que el Señor ha puesto sobre esa persona y que esa persona ha puesto también sobre la iglesia, con la cual bendice la iglesia y la iglesia crece, porque todos los que estamos aquí nos beneficiamos de ese hermano sin saber nadie quién es ese hermano. Entonces es muy diferente de aquel hermano, vamos a llamarlo así hermano porque pues no sabría especificarlo, que está aquí dentro de la congregación, del cual nadie puede hacer uso nunca, porque nadie ni siquiera sabe qué sabe hacer. Eso es muy totalmente diferente. El cuerpo humano está conformado por todas estas partes, aún las partes internas que ni siquiera se pueden ver, pero todas son necesarias. Es muy distinto de yo me pongo un reloj. Si yo me pongo un reloj y lo uso todos los días, para mí el reloj se me vuelve algo necesario, pero el día que yo no uso el reloj, no pasa nada. Mi cuerpo sigue funcionando completamente. Eso mismo pasa con el Señor. Aquí hay gente que son como ese reloj, que de alguna manera en algún momento
pueden ser funcional. Pueden ser funcional para el cuerpo de Cristo porque el Señor también los utiliza de alguna manera, pero no hacen parte del cuerpo de Cristo. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, hermanos, porque ¿de qué está hablando aquí la palabra? De que todos, sin importar cuál sea la labor o el don que el Señor le ha dado, sea pequeñito ante los ojos de los hombres o sea uno de los dones que más se ven en medio de la congregación, no hay ninguna diferencia delante del Señor. Delante del Señor tenemos una responsabilidad y delante del Señor somos totalmente igual. No podemos rechazar a nadie por eso. Ahora, si un hermano es el reloj de la iglesia, lastimosamente ya no es hermano. Es alguien puesto, pero que fácilmente se puede quitar y después no hace falta. Versículo 25. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Entonces, primera palabra clave en este versículo. Esto hace que haya armonía. ¿Qué hace que haya armonía? Primero que cada uno, porque estamos hablando no solamente del versículo 22, sino de todo el capítulo, desde el versículo 12 en adelante, mejor dicho, de todo el capítulo 12 de lo que estamos hablando. Esto hace que haya armonía. ¿Qué hace que haya armonía? Que cada uno de nosotros cumpla su función. Que cada uno de nosotros cumpla con su labor. Recuerden, hermanos, que la armonía está haciendo referencia a que todas las notas de alguna manera van sonando bajo la misma melodía y se escuchan de una manera que es agradable al oído. Eso hace parte de la armonía. Pero si suena el piano por un lado y suena la trompeta por otro lado y eso va con un timbal, eso no pega por ningún lado y ahí no hay ninguna armonía. Entonces de eso está hablando la palabra del Señor. Ya te doy la palabra, Beto. De que tenemos que hacer armonía entre lo que hacemos cada uno de nosotros en medio de la congregación, del don que el Señor nos ha dado. Pero para que haya ese perfecto funcionamiento, todos tienen que poner a disposición de sus hermanos ese don que el Señor le ha dado. Alberto. Buenas, no sé si esto se dijo la anterior vez, no me acuerdo, pero una persona puede tener más de un don. O sea, no estoy diciendo así como que una persona vaya a ser el hombre instrumento, por decirlo de alguna manera, en la congregación, que vaya a saber de todo, pero una persona puede tener, digamos, 2 dones en la iglesia. Sí, claro. De hecho, la palabra muestra, por un lado, los pastores son un don dado para la iglesia y por otro lado, presenta también a los maestros, también son un don dado por la iglesia, pero el pastor también tiene que ser maestro. Entonces ahí vemos una mezcla de esos dones, pero el maestro no siempre es un pastor. ¿Sí? Puede llegar al punto de ser solamente un maestro. De igual manera, pues en muchos dones ahí vemos el don de la generosidad. Mucha gente que de pronto tiene la capacidad de ayudar a los hermanos que están en necesidad, la capacidad de ayudar a la congregación, pero también tiene el don de cumplir otras ciertas funciones en medio de la iglesia. Entonces no estamos limitados a uno, ni siquiera a 2. Podemos tener muchos dones que poner en funcionamiento en medio de la congregación. Recuerden, hermanos, que eso lo mostraba Haider en una diapositiva que había hecho. Los dones son dados para la edificación de la iglesia y para que sean entregados al Señor, ¿verdad? Entonces, es posible que el Señor le dé varios dones a una sola persona para que esta congregación local, Misión Rescate, funcione como debe funcionar realmente. Bueno, versículo 25. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Entonces vemos aquí una finalidad. Obviamente todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Cristo, pero aquí hay una finalidad que el Señor está logrando por medio de estos dones, a fin de que los miembros se preocupen unos por los otros. Ya eso sí va más el Señor enseñándonos a nosotros como iglesia cómo debemos vivir, porque les pongo un ejemplo. Si yo no pudiera predicar, no tuviera la capacidad de predicar, ¿hoy no hubiese servicio? No, ¿verdad? Si los sugieres no tuviesen, los que están actualmente no tuviesen la capacidad de poder organizar la logística del servicio, ¿hoy no hubiese servicio? Si hubiese servicio, ¿verdad? Si la persona de comunicaciones no estuviese hoy transmitiendo en vivo lo que estamos haciendo, ¿no hubiese servicio? Ninguno de nosotros
necesita ese don para que Dios pueda cumplir su propósito. El fin de ese don en medio de nuestras vidas, que el Señor sea glorificado, que la iglesia crezca, pero que todos los miembros, uno por otro, tenemos que tener esa armonía y esa interrelación entre nosotros que nos va a llevar a preocuparnos por el hermano. El que yo tenga quizás la capacidad de alguna manera de parte del Señor de estar atentos de los enfermos y que el Señor haya puesto ese don en mi corazón de estar atentos de ellos, de preocuparme, de llamarlos, no quiere decir que sea yo solamente el único necesario, pero sí quiere decir que si el Señor puso ese don en mi corazón es para que yo me preocupe por ellos. Ahora voy a poner un ejemplo. Si yo voy caminando descalzo y me puyo el pie con una espina y me queda incrustada dentro del pie, ¿cuál es la reacción inmediata de mi cuerpo? Dolor, ¿verdad? Entonces todo mi cuerpo se va a centrar en el lugar donde está el dolor. Entonces voy a utilizar mis manos para tratar de retirar, voy a utilizar mis ojos para tratar de mirar dónde me puyé, voy a utilizar mi otro pie para apoyarme quizás con mucha más fuerza del otro lado. Entonces todo el cuerpo está afectado. Pero apenas hay una circunstancia, o digamos por lo menos un dolor en el pie, todo el cuerpo inmediatamente se va a centrar allá. ¿A qué? A solucionar el problema. Ahora pregunto, hermanos, para que reflexionemos. Cuando un hermano está pasando por necesidad o está sufriendo en cualquier parte, todo el cuerpo inmediatamente, estamos hablando de Misión Rescate, la congregación local, todo el cuerpo se centra allá. ¿Hacemos parte del cuerpo de Cristo? ¿Somos parte de esta congregación local? Entonces nos duele cuando el hermano está enfermo, nos duele cuando el hermano no tiene para la comida, nos duele cuando el hermano está sin trabajo. Entonces, ¿qué hacemos para que ese hermano salga de eso? Todo el cuerpo actúa en conjunto, en armonía, a fin de poder solucionar ese problema, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Amén. Entonces debe haber esa armonía y debe haber esa preocupación entre nosotros. No puede haber hermano, este es el hermano, porque uno generalmente llama hermano solamente a aquel que no se sabe ni siquiera el nombre. Hermano, venga acá, y voltea a media iglesia porque no sabe ni cómo se llama. No, hermano, tú no, el otro, el monito, el otro, el de la gafita, no. Hermano, pero es una palabra que se utiliza más de cliché que realmente llamarlo por su nombre. Si bien somos hermanos, cuando estamos en nuestra casa con nuestros hermanos de sangre, por lo menos en mi caso tengo 6 hermanos, yo no digo hermano y miran los 6, no. Yo llamo a cada uno por su nombre. Y no que esté mal que lo llamemos hermano, pero no tampoco nos cobijemos de eso. Porque si ese hermano nadie lo conoce, está pasando algo. O el hermano no es hermano, o el cuerpo de Cristo, que es el resto, no está cumpliendo con su labor en preocuparse por ese que sí es hermano. Sigamos, versículo 26, los dejo reflexionando acerca de eso, si realmente somos hermanos o no somos hermanos. Versículo 26. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Versículo 26. Ahorita poníamos el ejemplo de el sufrimiento que pueda haber a causa de un dolor en el cuerpo, pero también podemos poner otro ejemplo. Otro ejemplo puede ser un momento de alegría en medio de la congregación de un hermano, un momento de gran efusividad, un momento en que el cuerpo completo se alegra porque un hermano está viviendo una circunstancia que realmente es muy alentadora. Entonces todo el cuerpo en conjunto debe alegrarse, porque el ejemplo que poníamos ahorita acerca del dolor, si yo me puyo el pie, yo no voy a decir, me puyé el pie, ahora cuerpo mío, todos en modo dolor y atendiendo allá, no. O si hay alegría en mi casa porque, por ejemplo, nació mi bebé, yo no digo, todo el cuerpo en modo alegría, todos con una sonrisa porque nació el bebé, no, eso es algo completamente natural. Es algo completamente innato. Tú no mandas al cuerpo, como sentiste dolor, todos miren hacia allá y todos hagan eso. No, es una reacción natural del cuerpo. Cuando estás contento por algo en tu casa, cuando estás alegre, tú no dices,
bueno, modo alegría, sonríes y atiendes. No, es realmente algo que el Señor produce en tu corazón por el afecto y la afinidad que tú tienes en todo el cuerpo. Entonces, cuando ese hermano está enfermo y se pasa el mensaje por WhatsApp, oremos por tal hermano que está pasando una circunstancia difícil, tú dices, bueno, circunstancia difícil, modo oración, oremos, Señor, sánalo, Señor, cuídalo, y ya. O sea, no. Si tú haces eso, es realmente porque no sientes dolor por el cuerpo. Y si no sientes dolor por el cuerpo, es porque tú no haces parte de ese cuerpo. Porque no puede ser la parte anestesiada del cuerpo, no puede ser la parte que no sienta del cuerpo. Eres la parte que siente, porque todos somos afectados. Si un hermano es retirado de su empleo, tú eres afectado, aunque tú no comes con ese dinero. Aunque tu familia no va a los estudios con ese dinero. Aunque tú no provees todas las cosas de tu casa, no pagas arriendo con ese dinero, pero estás afectado porque tu hermano está afectado y ahora haces parte del cuerpo de Cristo. Y si Cristo hace referencia al cuerpo de Cristo, quiere decir que Cristo es la cabeza. Y si tú haces parte de ese cuerpo en que la cabeza es la que piensa, tienes que tener ese pensamiento bíblico que te va a llevar a decir, me duele la circunstancia de mi hermano, me alegra enormemente la circunstancia de mi hermano, y todo el cuerpo en conjunto va a actuar hacia allá. Amén. Reflexionemos. Versículo 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de ese cuerpo. Hasta aquí. Entonces, aquí Pablo está atacando nuevamente directamente lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Todos ustedes son en conjunto el cuerpo de Cristo. No hay tal grado de importancia que ustedes se quieren dar. Veíamos hace poquito en el estudio de la Cena del Señor cómo los ricos querían sobresalir por medio de los pobres y los pobres eran de alguna manera rechazados, y no solamente era el hecho de que no comían, sino era toda esa desigualdad que había en el momento de compartir la Cena del Señor. Entonces Pablo está atacando uno por uno cada una de las circunstancias y las situaciones difíciles que se estaban viviendo en medio de esa congregación. Pero aquí este versículo 27 es netamente importante porque dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. No le está dando importancia a nadie. Le está dando importancia a ¿quién? A aquel que es la cabeza. Y si le da importancia a aquel que es la cabeza, todo el cuerpo debe ser totalmente igual, con responsabilidades totalmente diferentes, porque el Señor las ha puesto, pero totalmente igual. Entonces todos ustedes, si realmente han nacido de nuevo, hacen parte del cuerpo de Cristo. Entonces me venía a mi cabeza pues estudiando, ¿cómo sería útil para el cuerpo de Cristo, digamos, alguien que tiene síndrome de Down y hace parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo sería útil? Es un hermano, tiene una discapacidad, pero es un hermano. Entonces, no podemos separar a nadie, ni por ninguna discapacidad, ni por ninguna razón social, ni por ninguna condición externa. Hace parte del cuerpo de Cristo y son hermanos. Un ejemplo muy claro de cómo funciona en armonía el cuerpo de Cristo, que también lleva ese ejemplo a mi mente, es, tenemos en estos días seminario de padres, ¿verdad? Siempre que tenemos seminario de padres, las solteras, ¿dónde están las solteras? Las solteras salen a hacer su función que hacen también de manera temporal al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cómo funciona de manera armónica los dones que el Señor ha dado en el cuerpo de Cristo? Las solteras son aquellas personas que ayudan a los padres para que puedan escuchar a la charla, la enseñanza, y ellas están en un salón adicional. Entonces los padres que están aquí en el salón principal son edificados acerca de cómo instruir a sus hijos en el camino del Señor. Entonces el cuerpo de Cristo se está alimentando, el cuerpo de Cristo está creciendo. Por el otro lado están las hermanas solteras preparándose quizás para su condición futura de ser madres. Entonces están ejerciendo también allá una responsabilidad y están ellas formándose de alguna manera con esos niños que no son nada fácil, ejerciendo también su responsabilidad allí y formándose. Entonces se está formando, esas solteras se están formando allá en su responsabilidad de quizás a futuro, si el Señor lo permite, ser mamás.
Entonces, de la misma manera, esos niños que generalmente solamente están bajo la autoridad de sus padres, que es prácticamente lo que ven, están de alguna manera también aprendiendo a someterse a otra autoridad diferente de la que son sus padres. Entonces vemos cómo en armonía todo el cuerpo de Cristo se va edificando, los padres, las solteras y los niños. Entonces así va trabajando el cuerpo de Cristo de esa manera. Pero por ejemplo, la soltera que entre comillas siempre tiene una ocupación, ni aporta al cuerpo de Cristo, porque está pensando allá afuera en otras cosas, ni aporta para su vida futura, y ni aporta para los niños, no aporta. Y pues traigo ese ejemplo porque fue el que se me vino ahora a la mente, pero llévalo a cualquier condición en la cual podamos estar cada uno de nosotros. Todo el cuerpo, en conjunto, todos ustedes son el cuerpo de Cristo, y todos tienen la responsabilidad de poner a disposición el don que tienen hacia la iglesia. Y creo que el pastor Juan hacía referencia a eso la semana pasada. No quiere decir que todos tengamos que permanecer en un ministerio activo en el cual todos tengamos que vernos. Podemos apoyar al cuerpo de Cristo de una manera diferente. Angie. Pastor, el ejemplo que tú pones de la soltera, que no aporta, y el ejemplo que ponías antes del miembro que era anestesiado. Entonces, si esa persona no es parte del cuerpo de Cristo, entonces, ¿qué pasa con esa persona? Posiblemente no hace parte del miembro del cuerpo de Cristo. Digo posiblemente porque de alguna manera el Señor va trabajando en algunas personas, pero no es posible que yo tenga toda una vida trabajando en la misma situación. Pero si esa persona siempre está en eso y no desea hacerlo y en su corazón no está al hacerlo, es porque no le duele el cuerpo. Y si no me duele el cuerpo, a mí no me puede doler tu pierna, a mí no me puede doler su cabeza, a mí no me puede doler su ojo, a mí no me puede doler su mano. Lo más probable es que esa persona que nunca aporta nada es porque esa persona es el reloj. Esa persona es la persona que está aquí, que quizás cumple una función que de alguna manera en algunos momentos puede ser importante, pero no hace parte de este cuerpo. Es como el reloj que te lo quitas y te lo pones y el día que no lo usas no es necesario. Tu cuerpo completamente sigue funcionando. Entonces eso es lo que pasa muchas veces con esas personas. Todos son necesarios, todos se necesitan. Si no necesitamos de alguien, posiblemente no sea parte del cuerpo. El hermano pastor, Moisés, perdón. Una pregunta, ¿hasta qué punto el servir y el poner en servicio los dones que Dios nos ha dado tiene que ver con que yo sea una persona salva? Porque hay gente que sí, es verdad, puede estar pasando en esta congregación como puede estar pasando en otras congregaciones. Hay gente que se le pasan los años en medio de la iglesia y no hace absolutamente nada. O peor aún, antes servían, ya no están sirviendo. ¿Cómo eso se ve relacionado con el hecho de que yo soy salvo? El que es salvo debería servir, debe servir. Sí, si es salvo, debe servir. O sea, no hay puntos medios. Si es salvo, debe servir porque yo no podría seguir mi vida completamente normal si no me saco la espina del pie. Yo no podía ir camino a mi trabajo normal si no me saco la espina del pie. Yo no podría jugar normalmente con mis hijos y cumplir la función que mi cuerpo tiene si no me saco la espina del pie. Si realmente esa persona ha sido salva y quizás en algún momento no ha puesto los dones que el Señor le ha dado al servicio de la iglesia y el Espíritu Santo no le redarguye, quiere decir que no ha habido salvación. Quiere decir que no ha habido un corazón transformado. Quiere decir que no ha habido un nuevo corazón. Eso es lo que quiere decir la palabra, porque pues vemos quizás de pronto algunos aquí en Corinto que todavía no habían colocado el don que tenían en uso, pero no puede ser una condición constante de me la pasé toda mi vida así. Aquí hay una condición específica de si yo he sido salvo, se va a notar y se va a notar con mis acciones. Yo quiero seguir aportando a eso porque es que aún desde las iglesias de donde nosotros venimos, porque esto no es algo exclusivo que pueda estar pasando aquí, sino desde mucho tiempo atrás, el servicio se ve como un añadido a nuestra vida, como una opción
en nuestra vida con el Señor. Es muchas veces visto de esa manera. Entonces es perfectamente viable ver personas en medio de la iglesia que les da lo mismo servir o no servir, porque no lo vemos como algo que hace parte de mi conversión. Y por eso hay mucha gente que no se desvive por servir, o sea, le da lo mismo. Y pasan los años y no pasa nada. De hecho, no solamente es el hecho de no servir. Generalmente esas personas, como tú mencionas, son personas que están aquí, puede que jueves y domingo, pero no saben más nada del cuerpo de Cristo. Es por eso que es de dudosa salvación. ¿Por qué? Porque sus obras no lo están, o sea, no le duelen, sus obras no lo están demostrando, porque si yo vengo aquí todos los domingos, le veo la cara a todos ustedes, no sé ni quiénes son, ni tampoco me interesa, quiere decir que yo no hago parte del grupo del que usted hace parte. Gracias. Para aportar otra parte allí, si bien creo que es claro con lo que dice el texto de Corintios, que el que no se interesa por los hermanos, pues no es hermano. O sea, esa parte a veces le damos vueltas y es un poco dura de decir, pero es lo que está diciendo el texto. Pero al mismo tiempo también es importante aclarar que no se es salvo porque sirven, porque hay personas que son muy activas en las congregaciones. Yo he conocido gente que es muy activa en una congregación y muchas veces ese activismo es para ocultar precisamente el que no se ha sido salvo, porque el que es salvo sirve para la edificación del cuerpo de Cristo y sirve por la gloria de Cristo. Mientras que hay algunas personas que son muy activos en las congregaciones, pero sirven para ser exaltados. O sea, ellos hacen con el propósito de que los demás los vean haciendo. El verdadero servicio no está buscando reconocimiento. El que sirve a la manera del Señor no le interesa que su nombre aparezca, no le interesa que todos le reconozcan. Es decir, cuando una persona hace algo en la iglesia y se molesta porque nadie lo felicitó, ese no es un servicio cristiano. Cuando alguien dice, pero es que yo hice esto y nadie le prestó atención a lo que hice, esa persona no está sirviendo a la manera que está diciendo Corintios 12, porque servimos para la gloria de Dios y servimos sin importar que seamos reconocidos, porque finalmente si algo hacemos es porque Dios lo ha producido en nosotros, mientras que quien sirve por su propia iniciativa está buscando el reconocimiento de ese trabajo. Entonces también hay que revisar eso, porque por aquí han pasado personas muy serviciales, pero que a la luz de la Escritura no son cristianos. Entonces ser servicial no me hace cristiano, pero un cristiano es servicial. Digamos que yo lo pondría de esa manera. El ser servicial no me garantiza ser salvo, pero alguien salvo, lógicamente, es alguien que sirve. Sí, exactamente lo que está diciendo el pastor Juan. Como resultado de mi salvación, mis obras van a glorificar el nombre de Cristo. Pero no puedo hacer obras para glorificar el nombre de Cristo si no he sido salvo. Siempre hay una segunda intención, y la segunda intención es que me vean relucir en medio de la congregación. Bueno, versículo 28. A continuación hay algunas partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos. Entonces vemos que aquí Pablo lo que está diciendo, bueno, a continuación les voy a mostrar de esas partes, algunas de esas partes en medio de la iglesia, y vemos un orden aquí de varios puntos acerca de dones que el Señor ha dado, aquí ya hablando más acerca de personas que tienen como tal el don, y vemos que tenemos por último en el listado los que hablan idiomas desconocidos. La intención de Pablo en este texto es mostrar que el último era los que hablan idiomas desconocidos, y vamos a verlo mucho más adelante en otros capítulos, en otros versículos, en el próximo capítulo, perdón, que ese idioma desconocido no es un don tan importante si no se tiene realmente aquel que interpreta ese don. Pero la iglesia de Corintios en este momento se jactaba mucho más de aquellos que tenían este don, porque eran los que más se mostraban, eran los que más parecían santos, eran los que más parecían espirituales.
Entonces aquí hay un orden que no es jerárquico, voy a aclararlo, no es un orden que es jerárquico, pero sí que al final nos está mostrando, miren, este don que ustedes consideran el don más útil para la iglesia, realmente se los coloco de último, porque si no hay otra persona que interprete, no es útil, no edifica la iglesia, que yo venga aquí y comience a hablar en lenguas y ustedes que están entendiendo. Entonces la intención aquí no es colocar de que, como pues me decían unos hermanos esta semana, que le habían enseñado en medio de sus congregaciones acerca de los 5 ministerios, que decían que el dedo pequeño simbolizaba al maestro porque era quien destapaba el oído para que escucharan, que este segundo dedo simbolizaba al pastor porque era el que se casaba con la iglesia, que este tercer dedo simbolizaba al evangelista porque era el que iba adelante como punta de lanza, que este cuarto dedo simbolizaba al profeta porque era el que señalaba, y que este último quinto dedo era el más importante de todo, era el que abrazaba toda la mano y simbolizaba a los apóstoles. Hermanos, eso es una total mentira y tiene mucha imaginación quien lo hizo, no es Espíritu Santo. Mucha imaginación porque a mí no se me hubiese ocurrido nunca. Pero este supuesto quinto, el superapóstol, es el que abraza a todos, el que supuestamente debe tener todos los dones y el que supuestamente es el que manda. El apostolado que está describiendo la palabra aquí no es en nada parecido al apostolado de lo que se muestra hoy. El apostolado era aquel que salía, evangelizaba, que fundaba iglesias, que iba como itinerante en muchas ciudades. Ese era el apostolado, además de los apóstoles principales que todavía teníamos en la época los apóstoles del Señor Jesucristo. Pero entonces eso es una total mentira, un total invento para que por favor se saquen esa manito de su cabeza que no es real. ¿Tenemos tiempo todavía? 3 minutos, ok. Vamos al versículo 29. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de mucha más ayuda. Entonces las preguntas que está haciendo Pablo aquí son preguntas retóricas, preguntas muy fáciles de contestar, son preguntas muy obvias. Pero ¿qué pasaría si en esta iglesia todos fuésemos pastores? ¿Qué pasaría en esta iglesia si todos tuviéramos de pronto la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, pero nadie puede interpretar nada? No pasa nada, ¿verdad? Entonces no puede haber, el cuerpo de Cristo no puede estar dividido ni cercenado. El Señor creó esta diversidad de dones para que el cuerpo funcione perfectamente. De hecho, eso es algo muy, muy hermoso porque a pesar de que todos aquí somos bastante distintos, somos completamente distintos, somos útiles para el cuerpo del Señor. Tenemos una gran responsabilidad. Ay, Señor, están los hermanos que... Versículo 31 dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Aquí está diciendo Pablo, mire, no voy a decir que el don de hablar en lenguas no es importante, porque si el Señor lo colocó dentro de los dones es porque es importante, pero desee, ore al Señor por un don que edifique más a sus hermanos. Si usted ve que en esta iglesia faltan maestros, ore al Señor porque se levanten maestros, o si el Señor ha puesto en usted el deseo de ser maestro, trate de ponerlo en práctica, trate de estudiar, trate de hacerlo, que si el Señor le ha dado ese don, pues le confirmará. Pero trate desee, ore al Señor, pídale por esos dones que usted sabe que van a edificar a los hermanos. Amén. Dice... o la última parte, pero pues ahí sí no quiero entrar porque no me va a alcanzar el tiempo. Dice, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. Hace referencia a entrar al capítulo 13, del cual no voy a entrar hoy porque me queda minuto 14 segundos y no voy a poder explicar mucho. Pero entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? No que todo lo que he hablado arriba deja de ser importante, sino que le va a mostrar una condición de vida mucho mejor, que es el amor. Lo vamos a estudiar en la próxima clase.
que si el amor está realmente, el amor ágape, que es el que hace referencia a la palabra aquí, si el amor realmente está en el lugar donde debe estar, en la posición que debe ponerse y está entre nosotros como hermanos de parte del Señor, eso quiere decir que todos esos dones y todas esas responsabilidades que nos ha puesto el Señor van a funcionar de manera correcta. Amén. Bueno, hermanos, dejemos hasta aquí el día de hoy. Vamos a levantarnos.